estén hoy, en este momento, iniciando con esta experiencia que nos hemos propuesto desde la Red Latinoamericana de Tierras, inspirar procesos para construir nuevas utopías y nuevos proyectos compartidos también, a partir de los aprendizajes, las experiencias, en marco de pensamientos ya desarrollados a lo largo de este tiempo, de la historia que tenemos escrito y que conocemos. Con este itinerario estamos volviendo sobre los pasos que ya hicieron historia en América Latina, desde la diversa y abundante experiencia de diferentes organizaciones que el pueblo latinoamericano fue surcando con sudor, lágrimas, dolor, sangre, que hoy nos llama de vuelta a inspirarnos en esa riqueza de los aprendizajes, identificar lo que nos gustaría repetir como los aciertos que nos han dejado grandes aportes al enriquecimiento de nuevas y novedosas teorías inclusive. La Red Latinoamericana de Tierras fue tomando entidad desde estos nuevos desafíos, desde nuestras experiencias, de quienes estamos impulsando en pleno inicio de pandemia, en el 2020 hemos empezado. Entonces, esa porción de tierra que estamos pisando en este momento, que es nuestra historia misma, nos llama a sentirnos conectados. Desde esta experiencia formativa que le dimos el nombre de itinerario formativo, queremos exactamente que sea eso, un itinerario, un viaje que nos estamos sumando y estamos invitando cada vez más a compañeros y compañeras de América Latina y el Caribe. Les saluda Modesta Arévalos desde Paraguay y damos la bienvenida en este... Gracias, Modesta, por tan lindas palabras de presentación. Queríamos solo un aspecto práctico comentarles para todos los de habla portuguesa, que abajo hay un icono que dice interpretación, donde cada uno puede elegir su idioma, español o portugués. Aquellos de habla portuguesa pueden elegir portugués, donde podrán ir escuchando la traducción de toda la jornada de hoy. Y quienes hablamos español podemos elegir la opción de español, porque si en algún momento alguien comenta en algún momento una opinión, una pregunta en portugués, nos la traducirán al español. Eso solamente para avisar y bueno, Modesta, seguimos. Permíteme, Carlos, un momento. Voy a cerrar los micrófonos de todos. Y en este momento se van a cerrar los micrófonos también de los coanfitriones. Ya pueden abrirlos. Modesta, ya puedes abrir. Sí, gracias, gracias. Gracias, Cristina. Queríamos para poder conocernos un poco, comenzando este itinerario, saber de dónde son, pero bueno, ayer en la inducción lo hicimos a través de levantando la mano, hoy somos muchos más, así que para ello les pedíamos en el chat, como están haciendo muchos, de que se puedan ir presentando de dónde son, su nombre, su lugar, y bueno, alguna especificación más de si son campesinos, si son vinculados a alguna línea de investigación, a algún trabajo relacionado con la Tierra que nos quieran poner en común. Y para dar la bienvenida, habíamos, antes de dar la palabra a nuestra expositora de hoy, queríamos compartir con ustedes un video inaugural de por qué surge este itinerario, que ahora Cristina nos compartirá. Bienvenidos, le damos paso a los presentadores. Bueno, quería
dar una bienvenida a todos los alumnos de este itinerario de formación en nombre del programa Tierras hacia una fraternidad posible y de la Red Latinoamericana de Tierras que integramos y que ustedes van a poder disfrutar en este curso porque las experiencias de los pertenecientes a esta red latinoamericana son riquísimas y muy variadas. Y la de gran belleza, digamos, es que son variadas, pero han podido confluir en un itinerario común, ¿no? Y creemos que es de gran valor esto, que puede servir para muchos, para comprender y alentarse a seguir adelante. Yo paso la palabra a Angélica, que también pertenece al programa y a la red, e que é de Brasil. Bem-vindo a todos. É uma grande alegria poder desfrutar esse momento com vocês, o momento que a gente começa juntos, essa caminhada que representa para mim, para todos nós, que representa para todos nós outros aos grandes desafios que hoje nós enfrentamos. Uma resposta a todos os retos que temos aqui. Esperança, é uma resposta de esperança para que possamos juntos nesse desafio que é os temas que estão propostos aí. Então, façamos juntos uma caminhada. E possamos, neste encontro, colocar ali tudo o mais precioso que nós temos. Todo o mais precioso que temos. A nossa vida, nossa proteção, e a nossa vida e vontade de construir ganas de construir um mundo que converge hacia uma ecologia integral para uma fraternidade que seja possível. Obrigado. Y ahora le pedimos a Osvaldo Barreto. Agora pedimos a Osvaldo, en representación del Instituto Universitario Sofía de Latinoamérica, que nos faça uma apresentação agora no Instituto do Caribe, com o nosso programa de Terra. Osvaldo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Entonces, obrigado, en representación del grupo coordinador do grupo Instituto Universitario Sofía para América Latina y el Caribe, queremos saludar especialmente, ¿no?, a los participantes del curso de acceso a la tierra y producciones sustentables hacia una ecología integral, que está organizado por el Programa Latinoamericano de Tierras, un programa que tanto en su parte de investigación como de acción está íntimamente ligado a nuestro instituto universitario. También aprovechamos la ocasión para saludar a las instituciones académicas que junto con nosotros están acompañando esta iniciativa. El Instituto Universitario Sofía para América Latina y el Caribe está comprometido con las problemáticas actuales, urgentes, acuciantes de nuestra América Latina. Y en ese sentido, nuestras actividades, nuestra oferta académica y nuestros vínculos procuran reflejar, no solamente poner en luz esas situaciones, sino también tratar de proponer soluciones alternativas, digamos, propositivas a esos contextos muchas veces adversos. En ese sentido, por ejemplo, acabamos de terminar un diplomado en liderazgos comunitarios. Estamos trabajando en una oferta académica de especialización y maestría en ecología integral e interculturalidad. Ya estos títulos solo están indicando un vínculo muy estrecho con este curso de acceso a la tierra que se está iniciando. Y por lo tanto, desde ese lugar de acompañamiento y también de empatía, digamos, con este proyecto, que nos están iniciamos y auguramos el mejor de los éxitos para este curso que se inicia. Muchas gracias.
para ese curso que se inicia. Muito obrigado. Quería ahora presentarles a Emilce y agradecer la presencia de Emilce Cuda, que en representación de Claxo, que también apoya y adhiere a este itinerario y a nuestro programa, bueno, queríamos que nos diera un saludo, por lo menos unas palabras. Muchísimas gracias por invitarme y por dejarme a mí y al equipo al que represento apoyarlos y acompañarlos en esta formación como coordinadora de uno de los grupos de trabajo Claxo, que justamente se llama El futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. No solamente los apoyamos, sino que estamos felices de saber que vamos a ingresar a las filas de todos aquellos que somos cuidadores de esta casa común, gente que va a ser experta. Tenemos una misión, toda la familia humana, que es cuidar y desarrollar la tierra. Y a veces ese desarrollo y ese cuidado Carlos, mira, Cristina y la creación es para todos. Entonces tenemos que buscar que esas 4 T de las que habla el Papa Francisco se hagan efectivas, y la tierra es lo que nos permite constituir. Yo la tengo su teléfono de ella. Es lo que permite la unidad, la diferencia. Y cuidar la tierra es una T que va mucho más allá de la tierra. Es cuidar los pueblos, es cuidar el trabajo, es cuidar la tecnología, las vacunas hoy, es cuidar también la cultura de los pueblos. Entonces, muy contentos de que vamos a tener nuevas personas comprometidas en esta tarea que la verdad nos orgullece llevar adelante. Los felicito, éxitos. Gracias, Emilce. Y le paso la palabra entonces a Susana Nguyen, a quien ellos conocen, que también integra el programa Tierras y también participa del Cevitepal, la organización que nos acoge en su plataforma, ¿verdad? Susana, perdón. Sí, gracias a todos y bienvenidos a este itinerario, como se ha llamado, de formación, que itinerario justamente marca que es algo que vamos a recorrer juntos, ¿verdad? Que no es algo estático, no es un curso solo pensado, sino que tenemos que hacer un recorrido juntos. Así que nos da enorme felicidad saber que los que están inscritos en este momento pertenecen a toda América Latina y el Caribe. Eso para nosotros es la primer casa, digamos, que queremos y podemos habitar. Nuestro continente, la de ser conscientes de pertenecer a estas tierras, a estos pueblos. En nombre también del Cevitepal, que está esta vinculación entre el programa de tierras y también el Centro de Estudios del Consejo Episcopal Latinoamericano, queremos darles a todos, sean creyentes o no, un saludo de bienvenida. Sepan que esta también es una casa para ustedes. Y sobre todo remarcar que consideramos muy importante, ya se nombró acá el tema de las 3T, y creemos que justamente es en alguna medida poder hacer efectivo un camino por el tema tierras, y al mismo tiempo nos parece muy, muy importante que podamos pensar juntos que frente a cada uno de estos 3 desafíos del título podemos tener distintas miradas, podemos tener distintas proyecciones, pero podemos caminar juntos hacia una realización de un acceso real de la tierra en América Latina, de producciones sustentables que amen la creación, como decía Emilce hace un ratito, y al mismo tiempo que nos haga hacer un camino de tránsito entre una forma de producción, una forma de concebir la tierra que no la respetaba, hacia una ecología integral. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, queríamos compartir con ustedes este video inaugural. Y bueno, ahora pasar a comentarles algunas cuestiones prácticas del curso.
Por un lado, esto que mencionamos al principio, lo volvemos a comentar por si hay alguien que ingresó después, que está la posibilidad de traducción, en el icono de abajo que dice interpretación, abajo del Zoom, pueden seleccionar su idioma. Aquellos que deseen escuchar la traducción en portugués pueden marcar en portugués, y quienes somos de habla española podemos elegir idioma español. Si en algún momento alguien habla en portugués, nos lo traducirán. Por otro lado, también les queríamos pedir que durante las intervenciones hoy, cualquier consulta que hubiera, que nos la pueden ir haciendo por el chat, así que estamos con Modesta, estaremos atentos a cuestiones que nos quieran ir diciendo por el chat, tanto de conectividad como de preguntas. Y por último, habíamos mencionado ayer en la inducción que habría una especie de evaluación, digamos, pero bueno, no queremos que ninguno se asuste, sino que sepan que serán, el objetivo es la formación. Si bien el curso va a tener una certificación, donde lo más importante es la asistencia, las preguntas no van a ser de mayor complejidad, porque la idea es que tengan un enfoque participativo y reflexivo, ¿no? O sea, que nadie, el mensaje era que nadie se asustara, que todos lo vamos a poder hacer con tiempo y participar y opinar. Así que haremos una ronda de exposición que ahora presentará Modesta, y luego haremos un intervalo de 20 minutos, y sobre el final haremos también un espacio de preguntas y respuestas y diálogo. Así que Modesta, te dejo continuar con... Ya. Gracias, Carlos. Bueno, nuestro módulo, nuestro título, nuestra ponencia se denomina Defensa y Acceso al Territorio en Argentina desde la experiencia de vía campesina de este país. Nuestra ponente es Lorena Mozas, ella es ingeniera agrónomo, está maestrando en Desarrollo Territorial de América Latina, 20 años de trayectoria en el acompañamiento de comunidades campesinas e indígenas en la defensa de su territorio, y parte de procesos de acceso al territorio en Mendoza. Entonces vamos a darle paso a que Lorena nos presente su presentación, su ponencia esta tarde, y luego abrimos la segunda parte. Adelante, Lorena. Buenas tardes a todas, todos. Quisiera agradecer a la Red Latinoamericana de Tierra por la invitación, a todas las organizaciones que son parte de este esfuerzo conjunto. Quizás es justamente el sueño de muchos años poder tener un espacio así para poder compartir las experiencias, los saberes, los aprendizajes sobre el acceso a la tierra, y que este empiece a ser un tema central en nuestra América Latina. Así que con mucha alegría, participando de, como dicen, de este viaje, me sumo a viajar con ustedes y aprender juntos de las experiencias y de los aportes que cada uno y cada una puede hacer. Ante estas cuestiones de la virtualidad, bueno, la pandemia nos ha hecho aprender rápidamente. Una de las dificultades que tenemos es, desde los que exponemos o desde los que escuchamos, es quizás la poca interacción, y una de las cosas que justamente a mí me interesaba era poder conocer un poco más quiénes éramos los que estábamos compartiendo este espacio. Y justamente, bueno, una de las opciones tenía que ver en jugar con esto de las reacciones o las cuestiones ahí con la manito que saluda, pero somos tanto que la verdad en las pantallas no alcanzamos a vernos. Entonces, esto que contaba Carlos, la posibilidad en el chat de ir presentándose,
de qué país y a qué trabajo o a qué organización están vinculados, si están vinculados a algún organismo del Estado o de decisores de políticas públicas o de organizaciones campesinas indígenas. Bueno, poder saber desde qué ámbito están participando. Yo estuve, mientras estábamos en la presentación, un poco haciendo un listado y lo comparto rápidamente, que tenía que ver con que estamos participando de Paraguay, Colombia, Nicaragua, Guatemala, México, España, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, Argentina, Ecuador, y seguramente van a seguir apareciendo aportes, y que hay desde compañeros y compañeras que participan en organizaciones indígenas, campesinas, que son productores, que hacen agroecología, profesionales de la geografía, de la agronomía, de las ciencias sociales. Bueno, un grupo bastante diverso, por lo que seguramente va a ser muy rico los aportes que puedan hacer desde todos lados. Para empezar, yo voy a compartir la pantalla, la ponencia, y como decía Carlos y Modesta, vamos a tener luego una pausa, y si hay preguntas, quizás pueden ir también, si van surgiendo preguntas, las pueden ir haciendo en el chat, para ir después organizando la segunda etapa de diálogo en función de dudas, aclarar o ampliar algunos conceptos. Entonces, ahí vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, una de las cuestiones ahí para poder ahí está, compartir, justamente que la propuesta para compartir con ustedes tenía que ver con la experiencia que tenemos de defensa y acceso al territorio en la Argentina, teniendo en cuenta la conflictividad por el agua, los procesos de desterritorialización del campesinado y la recuperación del territorio y recampesinización. Como dijeron, yo pertenezco a una organización que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, Vía Campesina Argentina, y vivo y trabajo y milito en Mendoza, en la UST, en la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, y a partir de justamente la ponencia tiene que ver con compartir muchos años de trabajo, de experiencia y de saberes comunes. Lo primero que queríamos compartir tiene que ver con, yo hablo a veces en plural porque justamente siento que esta exposición es producto del saber de muchos, y la experiencia, el esfuerzo y la lucha de muchos compañeros y compañeras en el territorio. Entonces, y que simplemente no están acá porque me tocó a mí estar. Entonces, bueno, sobre todo esto contarles que cuando hablamos de la tierra, nosotros las organizaciones campesinas hemos aprendido que justamente aparte de la mano de las comunidades indígenas, nos aportaron que el concepto es mucho más amplio, tiene un concepto y una cosmovisión de que no es sola la tierra, hablamos del territorio, y que el territorio para nosotros es ese espacio donde desarrollamos la vida, donde producimos, donde nos reproducimos en comunidad y con un fuerte vínculo en la naturaleza. Ahí en la presentación dice, convivimos en comunidad, y vivimos con y en común unidad con otros y con la naturaleza. Por eso justamente los tres ejes que tiene que ver con el acceso a la tierra, la producción sustentable y la ecología integral, para nosotros en el concepto de territorio están todos integrados. Quizás una definición más académica tiene que ver con justamente que es una construcción social, pero también la mirada
que aportamos nosotros tiene que ver con poder leer todos estos procesos de acceso o de justamente retroceso en los códigos de justamente de los procesos geográficos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Es re difícil, nos trabamos, que le llaman los TR, que son procesos que explican los procesos de integración, concentración, expulsión y resocialización en el territorio, ¿no? Que es producto de la conflictividad en relación a la tierra y que vienen dados a través de la lucha de clases. Y que también, y que es fundamental para comprenderlos, poder entenderlos a partir de las temporalidades y espacialidades. ¿Qué sería esto? Poder mirar en la historia, hacer procesos de memoria histórica, de reconstrucción de la memoria, en las espacialidades, pudiendo ver distintas escalas en el espacio también, y las múltiples dimensiones culturales, económicas, sociales que se dan en el espacio. En cuanto a la Tierra, ahí me atreví a hacer una pregunta que la vamos a tomar, como siempre, es estas cuestiones que volvemos circulares, y que vamos a volver casi al final para poder responderla, que tiene que ver con esto, la tierra, si es un derecho individual y la propiedad privada, o un derecho colectivo y propiedad comunitaria o colectiva. Ahí quizás, para empezar, tomando ahí una cuestión que tiene que ver con Marx, habla de que los bienes comunes pasan por un proceso de individuación para transformarse en bienes privados, y que en Europa estaba la llamada acumulación originaria, o él explica eso, donde se da una expresión de tierras de la población real y una separación de los productores de los medios de producción, es decir, un despojo de la tierra y por el otro lado una proletarización o convertirse en obreros y trabajadores, pero que estudiando en América hay un proceso que es similar, pero que en realidad es similar pero distinto en una cuestión, que tiene que ver con que los bienes libres pasan a ser dependientes, pero a partir de acciones de los gobiernos estatales, la aristocracia terrateniente, donde la propiedad privada se desarrolló a costa de el patrimonio comunitario, es decir, de las tierras comunitarias. Y ahí tenemos unos ejemplos para recordarnos, sobre todo en Argentina, pero no es ajeno al resto de los países de América Latina, el tema de las mercedes reales, que era la entrega de tierras, pero esas tierras tenían que ser vacantes. ¿Qué quiere decir vacantes? Tenían que estar vacías. ¿Y cómo hacían? Vacía de indígenas, sería de las comunidades que vivían acá en la América. Bueno, había otro mecanismo, que es la encomienda, que es justamente se daba a un señor español o a un criollo como un permiso para que tuviera tanta cantidad de indígenas a favor de su trabajo, que los pudiera llevar a trabajar. ¿Qué es lo que sucedía? Esos encomenderos en realidad los trasladaban hacia otro lugar. En el caso de Mendoza, acá donde yo vivo, lo que hacían es, los llevaban y los trasladaban hacia Chile. Y de esta forma, las tierras donde vivían esas comunidades indígenas, nuestro pueblo originario, quedaba vacante y podían exigir una merced real para apropiarse de esa tierra. Mucho más adelante, en el 1830, lo que se va a dar es el proceso de la ley de vagancia, que habla de los vagos, básicamente, y lo que se exigía a través de la ley de vagancia es de que nadie que no tuviera un contrato de trabajo podía circular o estar. Y si alguien estaba sin un contrato de trabajo, debía cumplir
de 1 a 5 años en el servicio militar. Es decir, era una ley sumamente represiva y de control justamente para que todo el campesinado, las comunidades indígenas, los gauchos y las paisanas tuvieran que sí o sí, y la forma de producción campesina indígena, tuvieran sí o sí proletarizarse, dejando sus tierras. ¿Por qué? Porque va a haber todo un proceso de apropiación justamente de esas tierras a través de justo lo que es la enfitesis, siempre me cuesta decirlo, que es justamente que en Argentina Rivadavia pide un préstamo, el primer préstamo de la historia, primer crédito que empezó a pedir la Argentina a Inglaterra para la lucha con Brasil. Y lo que pone de garantía son las tierras fiscales. Entonces lo que sucede es que esas tierras es como que quedan inmovilizadas. Entonces no tienen mejor idea que crear este concepto, que es un concepto romano de la enfitesis, que es ponerlas en arrendamiento de por vida sería. Entonces, ¿quiénes son los que pueden, de nuevo, quiénes son los que pueden acceder al alquiler, a esos arrendamientos vitalicios de esas tierras? Y los que son amigos del poder de turno, en ese caso Rivadavia, los criollos alfabetos, que eran muy pocos, y empieza a haber un proceso de concentración de tierras. Se calcula de que 2 años después que empezara este mecanismo, 550 titulares o enfiteusis tenían 8 millones y medio de hectáreas. Es decir, hubo un proceso de concentración de la tierra. ¿Qué es lo que sucede en la Argentina? Después, en 1869, 30 años, de 30 y 40 años después, es que se sanciona el Código Civil. Con el Código Civil, ¿qué es lo que viene? El concepto de establecer la propiedad privada. Y ya habiendo apropiadose en la época de la colonia de las tierras indígenas y con todo este proceso que les estaba diciendo desde 1830 de las otras tierras, lo que hacen es empezar a legalizar a través del justamente, legalizar y reglamentar la propiedad privada. Y crean una figura que es el usucapión, que es un juicio a través del cual un poseedor, es decir, esta gente que había obtenido por el arrendamiento, el alquiler, por vitalicio de las tierras, pasa a poder exigir tener el título de propiedad. Es decir, las tierras que eran tierras fiscales, tierras públicas, pasan a ser privatizadas. A través de esto que se llama el usucapión. En la Argentina se conoce como la ley veinteañal porque lo que habla es que un poseedor después de 20 años poseyendo pacífica e ininterrumpidamente en esas tierras puede exigir a través de un juicio que el Estado le otorgue la titularidad de la tierra. Entonces, primero hubo una apropiación y después hubo una reglamentación para hacerse del título de propiedad de las tierras. Después hay otro elemento de Marx que es interesante para pensar justamente algunas otras cuestiones que tienen que ver con que en las distintas formas de poseer la tierra. Una de ellas es justamente ser poseedor, el otro es el tema de la propiedad comunitaria y el otro era el de copropietario, es coposeer con la comunidad o coposeer con otros. Y estudia y puede analizar también que hay un elemento muy interesante que es el comportamiento del hombre en relación a la tierra y la relación de la tierra mediada por la comunidad.
que se va a ir dando en las comunidades ancestrales. Estos conceptos quizás los voy a retomar para poder trabajar justamente el tema de quiénes son los sujetos en la disputa por el territorio y por el acceso y la defensa al territorio. Y tiene que ver justamente con que esas dos clases antagónicas que se disputan hoy el territorio en la Argentina tienen que ver con el campesinado y con el agronegocio. Uno como clase en lucha y el otro como una clase hegemónica que viene acaparando cada vez más tierra. Y acá hay un proceso tanto de invisibilización en la Argentina y especialmente acá en Mendoza de justamente el concepto del campesinado. Quizás en otros países de América Latina no, y se habla y es común que a la gente que vive en el campo se le diga campesino. Acá en la Argentina no, acá en la Argentina son productores y llamarse campesino está mal mirado, es como ser de menos, ¿no? Pero porque justamente también tiene que ver con una cuestión. Todas estas leyes que yo comentaba que se iban haciendo es porque justamente había una oposición, había una lucha. Todo este proceso que se dio de acaparamiento de tierras no fue sin que sangre corriera, sin que hubiera lucha, sin que hubiera montoneras que se opusieran a todo ese proceso de apropiación de la tierra campesina. Entonces, esta es una frase quizá de una compañera que tiene que ver con que justamente el reconocimiento de la persona que vive en la tierra, de la tierra donde vive, donde estamos, si no tenemos tierra, dice, no producimos. Yo soy una pequeña productora, pero campesina a la vez. Y esto en realidad también nos hizo a nosotros preguntarnos como organización, ¿qué es lo que nos define como campesinos? Y cuando la academia nos trata de que no somos campesinos, porque el campesinado en Mendoza no existe, que puede existir por allá, por Brasil, puede ir con Misiones, con el límite con Misiones, quizás en Santiago del Estero y en algunos otros lugares, pero acá no, porque ya estamos como sumamente capitalizados. En realidad también nos empezamos a preguntar en relación a cómo es el proceso con los hermanos y las comunidades indígenas, si somos parte y sufrimos las mismas problemáticas de acceso a la tierra o de defensa del territorio, y que justamente a ellos no se los, para ser parte de la definición de indígena, no se le pregunta qué produce, ¿no? ¿Por qué uno tiene que ser productor? O productor de viña, productor sojero, productor... ¿Mm? Ese concepto también es para meternos en la cuestión muy capitalista de que sos productor, sos en esta etapa y no podés salirte de esto. Y entonces ahí hay toda una cuestión de preguntarnos desde dónde nosotros somos campesinos. Y cuando lo charlábamos con las compañeras y los compañeros, tienen que ver con justamente nuestra relación con la tierra, nuestra relación con la lucha por la tierra. Podemos producir desde chivos, cabras, vacas, lechugas, frutales, y eso es lo que producimos y lo que hacemos. Pero nos sentimos campesinos en relación a justamente a nuestra relación con la tierra, a nuestra relación de la lucha por la tierra, de defenderla o de querer acceder a la tierra, ¿no? Y en relación a la cuestión del agronegocio, ahí nombraba algunos elementos de lecturas que son interesantes para poder entender cómo funciona el agronegocio. Uno muy interesante tiene que ver justamente con el de Laudiat, que habla de los pastores del nuevo paradigma, y es básicamente escribe Ordóñez, Huergo y Truco y Grobo Patel, y cómo cada uno ha ido aportando a la consolidación de justamente la hegemonía del agronegocio acá en la Argentina. Y otro de los textos como muy tradicionales es el de Gras y Hernández. Pero bueno, esto de hablar del campesinado y del agronegocio justamente son paisajes de desigualdades que generan justamente una confrontación, y ahí podemos ver cómo el agronegocio por ahí se vende con estas imágenes
esto es muy de Mendoza, ¿no? Quizás en la Argentina podrían poner un campo de soja o de trigo. En Mendoza, que es mi zona, que se genera la vitivinicultura, bueno, el agronegocio está representado por las transnacionales vitivinícolas que vinieron a imponer un nuevo sistema de vitivinicultura, arrasando y destruyendo el sistema vitivinícola que daba sustento a miles de viñateros, de pequeños campesinos con su producción integral, agroecológica. Y bueno, y otras acciones es que para poder llegar a eso lo que hacen es justamente la destrucción de la vida campesina, amenazarlos. Y desde el paisaje campesino lo que tiene que ver justamente con otro paisaje que tiene que ver más con comunidad, con estar juntos, con el aprender juntos, con el producir y el poder comercializar a través de ferias y experiencias comunes. Todo esto en la Argentina, quería no solamente nombrarlo, hay mucha bibliografía, así que no nos vamos a detener en estos conceptos, pero no podemos hablar de acceso a la tierra, de defensa del territorio, sin reconocer de que hay a nivel global todo un proceso de acaparamiento de la tierra, de concentración, de financiarización de la agricultura y de extranjerización de la tierra, siendo la compra de tierra es uno de los negocios más grandes a escala global. Y bueno, y todo el proceso que se da de procesos alimentarios, y que en esa división internacional del trabajo en América Latina quedamos sectorizados a lo que tiene que ver con la producción extractivista. Acá unos números para los que no son de Argentina y que puedan conocer la Argentina en el último censo nacional agropecuario del 2018, lo que habla es de que el 84% de las explotaciones están conducidas y llevadas adelante por personas físicas, es decir, no por empresas. Esto porque también nos hacen una idea de quiénes son los que conducen. El 84% son personas físicas. Pero en la distribución y la concentración de la tierra, vamos a ver que el 12% de las explotaciones de la tierra poseen el 80% de las hectáreas de la superficie de la tierra. En Mendoza, en la zona en la que estoy yo, se concentra aún más eso, porque el 10% de las explotaciones poseen el 95% de la tierra. En la Argentina rige la propiedad privada, que es el derecho de un particular a gozar y disponer de la tierra, privando a otros del uso y usufructo. Pero no solamente privando del uso a otros, sino que de disponer hasta de no usarla. Y eso ya lo vamos a ver cuando cuento un poco las experiencias, que tiene que ver justamente con que en Mendoza hay mucha cantidad de tierras incultas, y entonces no solamente da el derecho a la propiedad privada, da el derecho de uso, sino el de no uso. Y eso tiene una consecuencia a nivel de la sociedad cuando una tierra no produce. Hay millones de gente que pasa hambre, ¿no? Bueno, y que se considera una mercancía, se rige por los precios del Estado, y también recordar, para los que no conocen, en Argentina no ha existido ningún proceso de reforma agraria en la historia de Argentina, ni en la actualidad hay ninguna ley que rija la reforma agraria, ¿no? El Estado sí puede expropiar, pero en casos de utilidad pública, es decir, para hacer una calle, para hacer una plaza, o a veces para hacer una mina, para algún negocio de un amigo. Bien, en cuanto a la... Uy, se me fue acá. En cuanto a las políticas, porque acá también cuál es el rol del Estado en todo este proceso, tenemos que reconocer, digo, yo hablo desde el gobierno menemista, que es a partir de la década de los 90, de la Rúa, Duhalde, hasta el 2002, se favoreció el sector exportador. Después, con el gobierno kirchnerista, se impulsó el modelo agrario de base de las riquezas, hubo una promoción de la agricultura familiar y a través de leyes.
también hubo una ley importante que tiene que ver con la ley de extranjerización de la tierra. En cambio, con el gobierno de Macri, lo que hizo fue justamente favorecer el sector exportador y eliminar las políticas de agricultura familiar. Esto es increíble, pero es como que se da en dos etapas en el gobierno de Macri. En una primera, de haber así, una de las primeras leyes que tuvo tiene que ver con justamente bajar el canon de agroexportación de soja y de trigo. Por eso decimos que lo primero que hace es favorecer los DNU, son los decretos de necesidad de urgencia. Era urgente bajarle a los amigos y a los que le habían pagado la campaña la cuestión de esto que le llaman las retenciones, pero básicamente es un canon que se paga, pero históricamente en la Argentina, por los derechos de exportación. Y luego hay un proceso de ir desarticulando, desarmando todas las políticas que tienen que ver con lo que favorecían a la agricultura familiar, tiene que ver con el sector del campesinado, las comunidades indígenas. A través del gobierno de Alberto Fernández se han ido reconstruyendo políticas de la agricultura familiar, pero bueno, claramente la pandemia pone la prioridad en la lucha contra la pandemia, pero han habido avances. Una cuestión que es importantísima señalar es que la élite agraria argentina, lo que se llama la mesa de enlace, durante todos estos presidentes que nombraba y también en la dictadura militar, siempre lo que han exigido son devaluaciones, es decir, para tener mejores relaciones e ingresos a través de las exportaciones, y siempre han hecho reclamos a todos los gobiernos, ¿no? Algunos que son más amigos, a otros que no, pero a todos se los han hecho y han exigido ese tipo de política. El caso del conflicto del campo en la 125 en el 2008 fue como el ejemplo cúlmine de cómo presionan a un gobierno. Todo esto se da también en un contexto en la Argentina que tiene que ver con un proceso de falta de regularización dominial. ¿Qué es esto? Es decir, esto que hablábamos anteriormente, que teníamos por un lado el Código Civil conoce, hay titulares registrales de una tierra y que hay poseedores de la tierra, que la propiedad perfecta es quien tiene el título y es poseedor de la tierra. Bueno, en la Argentina justamente esas cuestiones están separadas y hay muchos poseedores que no tienen el título de su propiedad. Y hay muchos papeles circulando, papeles de titularidad de tierras circulando que se utilizan para pedir créditos internacionales, nacionales, para hacer cualquier tipo de negocios. Entonces va a traer toda una conflictividad en la tierra. Ahí hay unos datos que justamente tienen que ver con que el 68% determinado en el censo son propietarios de la tierra, o sea que hay un 22% de la tierra no son propietarios, que estarían dentro de este proceso de conflictividad, y además hay 7 millones de tierras fiscales. Entonces también son tierras que se generan una conflictividad de la tierra. En Mendoza, para comentarles, que es el lugar donde yo estoy, donde yo vivo, y que me parece un elemento también para aportar, es que cuando se piensa a veces en la Argentina o se piensa se piensa en la Argentina, se piensa en la pampa húmeda, en un sistema de producción de agricultura extensiva, donde no hay sistemas de riego. En el caso de Mendoza, nosotros estamos en una zona desértica, por lo tanto, solamente tenemos posibilidades de realizar agricultura en las zonas que son irrigadas. Y entonces ahí también se va a dar otra conflictividad, que tiene que ver con la conflictividad con el agua, no solamente con la tierra y el acceso a la tierra, sino el acceso al agua.
y los mecanismos de apropiación del agua. Entonces, bueno, la idea era poder comentarles, este es un mapita del estado donde yo vivo y tiene justamente que ver con que el 2% el 3,2% de la tierra son zonas irrigadas y vive el 98,5% de la población. El resto son tierras de secano, tierras secas, tierras áridas, dedicadas a la ganadería extensiva, y vive el 1,5% de la población. Bien. Ahí está. Bueno, esta es otra parte de la realidad del Estado y que justamente tiene que ver con la conflictividad en torno al agua, tiene que ver con que en la provincia existe una superficie total, superficie implantada y superficies aptas no utilizadas, es decir, tierras que están endeudadas con el Departamento General de Irrigación y por lo tanto están incultas. Hay un proceso del 88 al 2008 de aumento de las tierras incultas, llegando desde el 2008 hasta el 2018 a que haya cerca del 50% de la tierra apta para cultivo, pero que esté inculta, es decir, que está abandonada. Este concepto que decíamos, propiedad privada, que está privada del uso de otros y no se usa. Es decir, hay tierras que en la década del 80 a estar en producción, dejaron de estar en producción por las crisis económicas y empezaron a endeudarse con justamente el Departamento General de Irrigación por el tema del canon del agua que se tiene que pagar. Esa deuda, por más que no podían acceder al agua porque tenías deuda y no te dejan regar, no te dejan producir, esa deuda se va acumulando y empiezan a haber tierras que están con mucho nivel de endeudamiento y con un valor mucho más alto de la propiedad, producto justamente de la deuda que tienen. Acá esto nos preguntaba Juan, ¿cuáles son los aprendizajes? Nosotros aprendimos durante todos estos años que la conflictividad del agua es un proceso histórico de acumulación para apropiarse del agua, que justamente en el caso de zonas áridas como Mendoza, la apropiación del agua es un elemento más importante que la apropiación de la tierra y genera mecanismos hasta más complejos. Hay toda una cuestión de una burocratización del agua para monopolizarla y que se da también una lógica un poco más rara de lo que siempre se habla, que es la lógica del centro y la periferia, pero acá estaría el centro, la periferia y los excluidos del agua, ¿no? Entonces, están la gente que vive en el centro y tienen cerca de los cauces de riego, tienen las mejores aguas, las zonas marginales, llega el agua contaminada, poca agua, y después están las zonas de secano en los que no tienen directamente agua. Entonces que la apuesta tiene que pasar, o cualquier propuesta de reforma agraria, o de pensar en políticas de acceso a la tierra, en estas zonas desérticas, tienen que pensar y tienen que estar basadas en los modelos de concentración, de desconcentración del agua, modelos de justicia social hídrica, y que justamente tiene que ver con la participación igualitaria de los regantes, de que el canon de riego evite que se generen estos endeudamientos que ponen a la tierra de forma inculta y por lo tanto quedan excluidas de los circuitos de producción y entonces se produce menos, no por una crisis económica, sino que hay menos tierra que produce y también que también justamente en estas zonas se da una cuestión como un transterritorio o un territorio que debe ser integral a la hora de pensar las políticas de tierra, las políticas de producción y las políticas del agua, porque si cada municipio individualmente pone políticas,
y por otro lado, el Departamento General de Irrigación a nivel estadual exige políticas en relación al agua, van muchas veces en contraposición y no se puede facilitar o resolver los problemas. Otro elemento, y acá vamos a lo que tiene que ver con la defensa del territorio, son los conflictos territoriales. Nosotros hemos atravesado como organización muchos años y muchos conflictos territoriales. En el caso de la maestría que pude realizar gracias al pueblo brasileño y a la Vía Campesina Brasil, a los compañeros del MST, o al pueblo brasileño por tener una educación pública y gratuita, y me permitió poder acceder a ella. Trabajé en la reconstrucción histórica de un conflicto de tierra en la zona donde yo vivo, que es justamente de una comunidad campesina con una transnacional española que produce olivos, produce aceite de oliva básicamente, para la exportación a España, para las cadenas de supermercado Mercadona, en toda la zona de Valencia y toda esa zona. Pero básicamente hubo toda una reconstrucción de la historia, de lo que fue el conflicto, un trabajo para los geógrafos. Trabajé mucho con el tema de las imágenes satelitales, para si hay abogados o que han trabajado en eso, estudiamos todo el tema de lo que tiene que ver con el juicio, las pruebas judiciales, los expedientes, las sentencias que habían en relación a eso, y con la comunidad fuimos construyendo también todo el proceso de apropiación. Entonces ahí pudimos también tener aprendizajes que tienen que ver con justamente determinar cómo es el ciclo de conflicto que se da, cuáles son las etapas y cuáles son las estrategias que tiene el agronegocio para apropiarse del territorio, ¿no? Y un elemento muy importante tiene que ver con cuál era el patrón de apropiación de la tierra por parte de esta empresa transnacional. Lo que iba siguiendo en realidad eran los cursos subterráneos del agua. Es decir, iba buscando apropiarse del agua subterránea, que la extraía con perforaciones para poder regar sus cultivos. Entonces, que la apropiación de la tierra en realidad iba enlazada a la apropiación del agua subterránea. Bueno, parte de esto tiene que ver con que justamente, ya vamos a ver, el grado de violencia que ejerce el agronegocio llega al nivel de destruir, arrasar con topadora las casas, el puesto y todo donde viven las familias campesinas, y que con la organización, bueno, lo que se trabaja también tiene que ver con reconstruir de nuevo la vida, ¿no? Y esto quería compartirle, que es lo que nosotros le llamamos el ciclo del conflicto, y que tuve la oportunidad de sistematizar para el trabajo de maestría, que justamente hay 3 etapas marcadas, o pudimos identificar 3 etapas en esto de las estrategias de apropiación. Una primera etapa que está dada en la cuestión de el conflicto o la conflictividad está como invisibilizado. ¿Por qué? Porque sucede no en un espacio real frente a donde está la comunidad campesina, sino que se compran los títulos, se compran justamente sesiones de derechos, se compran, tratando de recordar todas las cosas de todos los conflictos, se compran títulos de tierra, compran sesiones de derechos, se compran derechos de remate, se compran, bueno, no sé qué más, ahora no se me viene a la cabeza, pero digo, de tantos conflictos cada uno tiene una variedad de cosas, derechos de sucesiones se compra, y con eso se busca apropiarse de la tierra. Después se realizan también en esta primera etapa acciones que tienen que ver con inmateriales, que
que por ahí no se pueden ver en el terreno, que la comunidad en el territorio no las ve, y tiene que ver con esto, con modificar mensuras, realizar constataciones notariales, a veces que son reales, y a veces llevan un escribano, a veces ni siquiera lo llevan. Se tramitan permisos de agua, se pagan impuestos, todo en organismos del Estado, cosa que como empieza a haber todo un trabajo previo a la apropiación, al encontrarse una empresa o un agronegocio frente a una comunidad campesina que busca despojarla de su territorio. Y entonces también lo que se da es venta entre empresas. Entonces son ventas entre empresas que pueden ser de un mismo dueño, de un mismo grupo de capitales, pero eso es lo que se va haciendo, como que se va limpiando ese título, o algo que venía medio trucho, para decirlo, medio fraudulento, se va como limpiando en ese proceso. Y también es esto de poder cooptar o negociar con las familias campesinas para que se vayan, o contratarlos para trabajar en las inmediaciones de su campo, para justamente ya después, al establecer una relación de dependencia por el trabajo, es que se deja, quedan cooptadas la familia y no pueden realizar demandas. Y después se da justamente cuando empieza una empresa a realizar acciones materiales o actos posesorios en los campos. Empiezan a construir alambrados, arreglos de las aguadas, canales, y ahí la comunidad toma conciencia de que hay un sujeto, hay otro que se está queriendo apropiar de su territorio, ¿no? Entonces ahí se da un enfrentamiento directo, ya empieza a haber una confrontación de la comunidad, empiezan a haber amenazas, donde hay destrucción de las construcciones, desmontes, quemas ilegales, tan conocidas en la Argentina en el último año, del monte, justamente para poder cambiar el uso y exigirlas para poder trabajar. Y también las empresas empiezan a denunciar como usurpadores, es decir, como alguien que se metió ilegalmente en un terreno, a justamente las comunidades campesinas, o denuncias penales por años, porque acordémonos que todo lo que tiene que ver con un delito en la justicia se tramita mucho más rápido que si hay una causa que es civil y que va a discutir quién realmente tiene la posesión, la titularidad y todas esas cuestiones. También se dan detenciones arbitrarias, situaciones de violencia y toda esa historia. Hay una tercera etapa que se inicia cuando se judicializa el conflicto, cuando la comunidad organizó en la segunda etapa para frenar, pero que también se organiza para judicializarlo, para decir, no, acá vamos a frenar esto, vamos a ir a la justicia. Eso generalmente enfría el nivel de enfrentamiento que hay, y muchas veces hay criminalización de las comunidades campesinas e indígenas y violación de sus derechos. Pero también la justicia, al ser lenta, burocrática y toda esa historia, le permite a la comunidad campesina, que es la que vive en el territorio, seguir produciendo, y la empresa siempre está desde el lado de afuera, ¿no? Por eso también lo que hace el agronegocio, esas empresas lo que empiezan a producir son daños, robo del ganado, daño de los alambrados, quema de pastizales, justamente para ir amedrentando a las familias. Y después, si no, lo que hacen es empezar ese mismo ciclo que estaba ahí, en otra parte del campo, en otro lado, iniciar por otro lado, es decir, nos corremos y nos vamos a otra zona. Y cuando hacen eso es como que todo este ciclo vuelve a empezar. Se da esa primera etapa, la segunda, y así, es como situaciones cíclicas. Esto tiene que ver justamente, lo que les contaba, de situaciones de conflicto que hemos vivido con compañeros de la comunidad de Jocolí Norte. Ahí está la zona entre el límite entre Mendoza y San Juan. Los compañeros tuvieron una sentencia de no innovar justamente para la empresa, para que no siguiera desmontando, y cuando fueron a llevarle a la empresa y notificarle esta acción, lo que fueron reprimidos por la policía y por un operativo que había armado la empresa para poder reprimirlos, y fueron dañados con balas de goma.
Eso fue en el 2000, y el conflicto inició en el 2011, en el 2016 se da esta situación que le contaba de gran violencia, y actualmente este caso está en la corte para resolverlo. La otra experiencia que quería comentarles tiene que ver con que justamente también esto que son una cuestión que tiene que ver con el... Me dice que quedan 10 minutos. Bien. No sé cuánto tiempo se me fue. A ver. Bien. En la finca Martina Chapanay, que tiene que ver con justamente tierras que son recuperadas, estas tierras incultas que yo que les comentaba, para poner en producción por parte de la organización, a través de nuevas formas de recuperación de la tierra, nuevas formas de producción a través de agroecología, de organización de la producción a nivel horizontal y vertical, y generación de comercio justo, y nuevas formas de propiedad, estas fincas recuperadas con territorios comunitarios, en áreas campesinas, que nosotros estamos trabajando. La idea está es justamente generar áreas campesinas para poder tener una producción agroecológica real. No podemos producir agroecología en una zona, en una finca, y que al lado nos están echando veneno. Necesitamos generar espacios de producción, áreas de producción campesina para la producción agroecológica, y nuevas formas de organización. Bien. Bueno, esto que un poco va de la mano, el acceso a la tierra, y justamente va de la mano de la soberanía alimentaria, de la acción agroecológica, y quería justamente compartirles esto, que era volver a retomar el tema de los derechos, que tiene que ver, y que para que puedan conocerlo, es que el derecho a la alimentación, que está contemplado ahí en el comentario número 12 de los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la alimentación adecuada contempla no solamente el tema de la alimentación, sino también que los estados tienen que tener y garantizar los medios para obtener la alimentación. Entonces, acá este es un elemento para poder exigir la cuestión de la tierra. Este es otro concepto que tiene que ver con la tierra, que nosotros entendemos que la tierra tiene que cumplir una función social, es un bien natural y que tiene que estar regulado por el Estado, no por el mercado. Y el otro elemento importante para nosotros tiene que ver con la Declaración de Derechos Campesinos de Naciones Unidas. En el artículo 17 habla de el derecho a la tierra y a los recursos naturales. La Declaración de Derechos Campesinos es una declaración de colectivos, para todos los sujetos sería, de todas las campesinos y personas que viven en zonas rurales, que tienen el derecho a la tierra en forma individual y colectiva, el derecho a acceder a la tierra, y los estados tienen la obligación de adoptar medidas como la reforma agraria para facilitar su acceso, adoptar medidas para limitar la concentración y el uso excesivo de la tierra, teniendo en cuenta justamente la función social. Y acá son unos elementos para tener en cuenta, para pensar la reforma agraria popular, que tiene que ver justamente con el poder, solamente una redistribución de la tierra para nosotros, porque entendemos que es mucho más amplio y tiene que ver con justamente esto, con que se pueda priorizar la producción de alimentos sanos para el pueblo, que cambien propuestas para cambiar la matriz tecnológica, y ahí justamente la agroecología como un elemento y un factor fundamental, porque tiene que ver con tecnologías que distribuyen y no que concentran, y la industrialización o la generación de mayor valor agregado en el campo, además de generar condiciones de educación, cultura, actividades recreativas y de infraestructura, y sobre todo promover el arraigo de los jóvenes en el campo. Y que no es posible lograrla si no es a través de una alianza entre el campo y la ciudad.
Bueno, no sé si me extendí mucho, Carlos. Muchas gracias, me vas a Lorena. dar. Sí. No, estuvo muy bien. Llegamos, mira, justito, 3 minutos nomás, así que espectacular. La verdad que una presentación muy, muy buena. Creo que a muchos nos sirve para aprender, conocer, reflexionar. Y bueno, mientras hacemos este espacio de reflexión, Lorena, íbamos a hacer un intervalito de 15 minutos. Que bueno, que si quieren vamos a poner una cortina musical y cuando termine la música ya sería el momento de irnos acercando, y luego retomaríamos el espacio de preguntas y diálogo que coordinaría Modesta contigo, Elena. Bien. Vamos. Ok, muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, recordarnos que las preguntas que no conseguimos evacuar toda en esta sesión, vamos a estar siguiendo el trabajo mediante el foro en la plataforma del curso. ¿Está bien? Recordarnos ese aspecto. Entonces, tengo registrada 1, 2, 3, bueno, casi 10 preguntas. Las digo todas. Entonces, Lena va organizando que unas puedan estar relacionadas con otras. Pero en principio es diferente. Erwin de Colombia nos dice, es decir, el campesinado no hace agronegocios. Steven hace una afirmación capaz de tener en cuenta en el acceso a la tierra es a partir de la intimidación o violencia generada por grupos armados financiados por los grandes terratenientes, agroempresarios, etc. 2 preguntas de María Inés Romero, dice, habló de concepto de comportamiento del hombre en relación a la tierra, y ¿qué del tema de la gobernanza de la tierra por parte de las mujeres? Es la primera. Y la segunda dice, no lo mencionó, pero lo incluyó en una foto y una gráfica, la militarización de la vida campesina y la fuerza pública al servicio de intereses privados corporativos. Sobre eso se han dado procesos de movilización para presionar sobre fondos públicos al servicio de privados. Otra pregunta de Edgardo, ¿cuál es la relación del campesinado con los indígenas sobre el territorio? ¿Hay una unidad de lucha o cada uno tiene sus propuestas diferentes de lucha? El territorio. Y Hernán nos pregunta cómo es el trabajo con las comunidades, cuáles son las experiencias positivas logradas. Sofía Ledó pregunta si hay algunas informaciones sobre la situación territorial de los campesinos con la de indígenas y gitanos. Wallace pregunta si ocurrió el proceso de extranjerización de tierra en Argentina. Y finalmente, en Perú, en medio de una crisis sociopolítica que atravesamos, estamos iniciando el debate de la posibilidad de una nueva reforma agraria. ¿Cómo lo relacionarías estos procesos con tu experiencia presentada? Eso tengo, Lena. Adelante. Bien. Bueno, creo que hay dos, o podría agrupar en esto de experiencias positivas logradas y cómo es que se han dado los procesos de recuperación de tierras. Hay otro bloque que tiene que ver con justamente la situación y la unidad de lucha campesino-indígena y esto que se agrega a los gitanos, y después otra cuestión que tiene que ver con la extranjerización de la tierra. La última de la reforma agraria y estas de militarización y la cuestión de la gobernanza de la tierra por parte de las mujeres. Quisiera empezar por la de las mujeres, porque soy mujer, porque he trabajado y trabajo justamente con muchas compañeras que se ponen a la cabeza de defender su territorio.
Cuando, digo, esto quizás es una cuestión que a muchos les suele suceder, en las reuniones donde hay que decidir cómo defender el territorio, propuestas para acceder, y en la mayoría son hombres. Pero cuando se viene el conflicto que hay que enfrentarse a una topadora que está desmalezando, cuando viene la policía y cuando de repente aparecen todas las mujeres. Entonces, también hay una cuestión de empezar a valorizar y que tenemos que forzar la participación en la toma de decisiones en relación a la cuestión de la tierra por parte de las mujeres. Yo no sé si lo puse en la exposición, pero justamente estaba repasando estadísticas antes de esta charla y la proporción de mujeres que son productoras, que dicen serse productoras, es del 8% acá en la Argentina. Entonces digo, pero si vemos la titularidad, ¿quiénes son titulares jurídicas de la tierra? No llegamos ni al 1%. Entonces también digo, acá hay cuestiones que tienen que ver con un sistema patriarcal de dominación a las mujeres que tenemos que revertir. En los procesos, en las organizaciones, las que mayormente participan son mujeres. Cuando tenemos que defender la tierra, se habla de la posesión de los hombres. ¿Y las mujeres? Entonces, es todo un trabajo que venimos haciendo las organizaciones, que nos hemos justamente puesto a la cabeza poder desarrollar lo que le llamamos el feminismo campesino y popular, que tiene que ver con el rol de las mujeres en la producción en el campo y asumir el desafío también de la lucha y la defensa por el territorio. En nuestra, mi organización son las presidentas de las cooperativas, las que conducen los procesos de organización, las que organizamos la recuperación de tierra de la cual yo soy parte y tengo acceso a la tierra con mi familia. Fuimos todas mujeres las que empezamos ese proceso de organización y todo. Después empiezan los hombres detrás, hay que ellos empiezan a decidir, bueno, entonces también tenemos que darnos, digo, a decidir qué producir, qué hacer. Bueno, pero cuando hubo que desde cero empezar a armar las fincas de nuevo, a ver cómo se regaba, lo llevamos adelante mujeres. Entonces digo, y esto es un proceso que, digo, en Argentina, la ola del feminismo vino para quedarse y en el campo también, ¿no? Digo, el feminismo no como un ataque al rol de los hombres, sino al valorizar y tener igualdad de derechos que los hombres. Después, en relación a la cuestión de experiencias positivas logradas, como organizaciones tenemos miles de hectáreas, sería defendidas, donde hay una comunidad organizada, y acá pongo la cuestión, una comunidad organizada, campesina o indígena, el territorio no se pierde. ¿Dónde se pierde? Donde está en la familia, una familia sola. Ahí encuentra la debilidad y ahí es donde se pierde el territorio. Por lo tanto, uno de los elementos, y ahí lo vinculo con esto que preguntaba un compañero desde Perú. Bueno, parte de la tarea, o pensando en una cuestión de reforma agraria, tiene que ver con fomentar las organizaciones de base. Fomentar los lazos y los vínculos de la comunidad, ¿no? Para que esté fortalecida y que no pueda entrar el agronegocio o una minera o distintos capitales que justamente quieren despojar de la tierra. Tiene que ver otras experiencias, tiene que ver con la reactivación de tierra, justamente esto que hablábamos, tierras incultas, que hemos logrado revertir a través de gestiones, marchas y distintos mecanismos ahí con el Departamento General de Irrigación de poder acceder al agua de riego para volverlas a poner en producción. Y otro de los elementos tiene que ver con justamente poder frenar situaciones de desalojo, ¿no? De procesos de judicialización ya avanzados se han ido frenando. Y como experiencias también
positivas tienen que ver esto que hablábamos nosotros le denominamos la recuperación de tierras, ¿no? O las tierras conquistadas, algunos otros le llaman así, que es parte del proceso del cual yo fui parte. Que lo detallo porque lo preguntaron en particular y yo lo aceleré y no, en la presentación no me explayé, estaba ahí pero no me explayé, que tiene que ver con fincas que estaban justamente incultas, que habían sido abandonadas, dejadas por las crisis económicas en abandono por sus propietarios, y los trabajadores se fueron quedando ahí porque los dejaron también abandonados ahí. Fueron los que protegieron que en la finca no se rompieran y se destruyeran las casas, la finca, el cultivo. Y lo que también se logró es que otras familias se fueran instalando, familias que son desalojadas de otras tierras y que buscan tierra y que se van instalando ahí, familias que son de zonas más lejanas y buscando quizás la cercanía con el tema de tener escuela de los chicos o el tema de tener acceso al agua o a otras condiciones de servicio, se fueron instalando. Y después de más de 20 años, apareció un empresario que había dicho comprar los derechos de posesión los derechos de un remate de esa finca, y se judicializó todo ese proceso. 11 años después se logró justamente una sentencia a favor de las familias que vivían ahí. Estos son 200 hectáreas bajo riego, quizás para en otras zonas 200 hectáreas no es mucho, no implica nada, pero en el caso de Mendoza y bajo riego, donde el promedio de tierras está en las 6 hectáreas, digo, para tener una idea, bueno, 200 hectáreas es bastante tierra, y lo que se hizo fue justamente, se organizó con las familias que estaban ahí, y la organización se cedió una parte para la conformación de una cooperativa, y a través de esa cooperativa es que se reactivó la finca con derecho de riego, se empezaron a pagar las deudas, más familias nos incorporamos a producir en ese proceso. Entonces, justamente una de las cuestiones que tiene que ver con esto, ¿por qué le decimos recuperadas? Es porque estaban incultas, estaban como abandonadas de la producción, y entonces nosotros las ponemos en producción. Y después, a ver, esto que hablan de la unidad de lucha y de propuestas en los territorios de las comunidades campesinas e indígenas, en la Argentina hay una gran diversidad en relación a cuáles estas cuestiones del vínculo entre las organizaciones campesinas e indígenas. Yo, mi familia, por parte de mi compañero, es de Santiago del Estero, es una organización que se dice campesina, pero que está integrada por comunidades indígenas. Por lo tanto, ahí la unidad es justamente el que se identifica indígena y el que se identifica campesino, tienen la misma lucha en su organización y lucha. En nuestro territorio, acá en Mendoza, no se da tanto, tiene que ver con un proceso aparte que se hizo de la conformación de las comunidades indígenas en la zona de Mendoza, en la zona del norte, de las comunidades huarpe, que se identifican como indígenas, y tienen una lucha por el acceso a la tierra, pero que no se vinculan o articulan con otras organizaciones campesinas, hasta que hay un conflicto territorial y no saben cómo resolverlo, y entonces ahí nos ponemos en diálogo y trabajamos en conjunto ante una situación de intento de desalojo o digo, hay procesos que se van dando, no hay una cuestión estática, y hay una diversidad también dentro de lo que son las organizaciones campesinas y las organizaciones indígenas. Entonces, hay en territorios donde, digo, en Argentina en general, hay territorios donde hay una mayor unidad, y hay
territorios donde por las características de los dirigentes, las dirigentas, la realidad histórica, están separadas. Y la cuestión de gitanos acá en Mendoza, por lo menos donde yo vivo, no hay comunidades de gitanos que vivan en el campo, sí en la ciudad, pero no en las zonas rurales. En cuanto a la extranjerización de la tierra, bueno, justamente uno de los casos que yo contaba es con una transnacional española, y que justamente está denunciada, nosotros la denunciamos por el incumplimiento de la ley de extranjerización de la tierra acá en la Argentina, y sí, se está dando un proceso de extranjerización muy importante, sobre todo en las zonas vinculadas a recursos hídricos, en las zonas de montaña vinculados a lagos, glaciares, en la zona del acuífero guaraní. En esas zonas es donde mayor se da la presencia de empresas extranjeras que van acaparando o apropiándose de la tierra. En cuanto a la militarización, bueno, este caso que se veía ahí en la foto es justamente las empresas pueden pagarle servicios especiales que se llama a la policía. Y entonces esto es como lo más legal, ¿no? Porque también se da en el curso en el que se pasa por lo bajo, ¿no? Pero básicamente hay una gradualidad en esto de la militarización de los conflictos. Vamos a tener situaciones en las que es un empresario que le paga, les da combustible, arregla alguna cuestión con los policías locales para que vayan a amedrentar a una comunidad, para que lo detengan. Imaginémonos que en el campo, en un campo comunitario del cual sos parte, sos dueño, vivís ahí, llega la policía y te lleva detenido por averiguación de antecedentes. Es como si un policía se mete a la casa de cada uno y te dicen, te llevo por averiguación de antecedentes. Bueno, de esas cuestiones hay muchísimas. Digo, eso es lo menos grave. Después tenemos esto, el pago de servicios especiales, es decir, les pagan como guardias de seguridad a la policía, que cuando se encuentran con los campesinos arman toda una cuestión de violencia y después los llevan detenidos. O bueno, el caso que es conocido acá en la Argentina, no sé si en el resto de los países, de Santiago Maldonado, que fue un compañero que estaba acompañando la lucha de las comunidades mapuche en el sur de la Argentina, que perdió la vida, estuvo desaparecido durante muchísimo tiempo y después apareció muerto justamente por acompañar a la lucha de las comunidades mapuches, y apareció la gendarmería en un operativo de represión de esa comunidad. Yo digo, como esto, hay compañeros fallecidos en Santiago del Estero, también por justamente bandas armadas o paramilitares. En América Latina, bueno, esto se da en otros países con mucha mayor violencia. Y me dejé quizás modesta, después me decís si me faltó alguna pregunta o si hay alguna otra que surja, y avanzamos, pero me dejé la cuestión de cómo relacionaríamos la experiencia con la cuestión de la reforma agraria. Tiene que ver primero que nada esto que decía, hay que tener en cuenta, por un lado, regularizar las tierras en favor de las comunidades campesinas e indígenas que están. Por el otro lado, promover el acceso a la tierra con tierras que estén ociosas. Digo, esta cuestión cuando hablamos de la función social de la tierra, es real. Tierra que no produce, simplemente está siendo una cuestión de valorización financiera para alguien que quiere hacer un negocio financiero, pero no que está generando una producción
para el resto y riqueza para el resto de la sociedad. Entonces tiene que estar penalizado. Y no solo penalizado, sino nosotros proponemos que sean utilizadas justamente para que haya procesos de acceso a la tierra para familias que no tienen tierra y quieren acceder, sean tanto de la ciudad como del campo, que puedan acceder. Y después todo lo que tiene que ver con justamente con la reforma agraria no puede estar desvinculada de cómo se va a producir en esas tierras. Entonces esa producción tiene que estar orientada a producción agroecológica, producciones sustentables, producciones de alimentos sanos para el pueblo. Primero abastecer y alimentar al pueblo de cada uno de nuestros países, la producción local, y después pensar en la cuestión de exportación o la cuestión, como se da en la Argentina, de producción de agrodiesel. Les damos comer a los autos, pero no le damos comer a la gente. Digo, son los incentivos que tiene también el modelo de producción capitalista. Digo, son elementos. Y la cuestión, y no dejar de lado en estas cuestiones de pensar la reforma agraria, el tema del elemento de la redistribución del agua, ¿no? En todos estos procesos. Es como una cuestión importante, porque en nuestra zona sucede, puede ser que llegues a tener tierra, pero si no tenés agua no podés realizar una producción agrícola sustentable y económicamente rentable para las familias campesinas. Hasta ahí llegaríamos no sé si hay alguna otra que... Lena, hay una pregunta, creo que capaz puntual, y después ya ir dejando para el foro, porque algunas son puntualizaciones. Una vez si tomaron en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y otro que hace referencia al instrumento de la OIT, si en el caso argentino, qué instrumentos jurídicos de defensa del territorio están siendo adoptados, porque en la experiencia brasileña el protocolo de consulta de la OIT está llevando a una posible decisión de Brasil de dejar de consignar ese instrumento. Entonces por ahí cerraríamos con las preguntas. Bien, primero que nada en relación a la cuestión que tenía que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En relación a eso nosotros decimos las comunidades campesinas enfriamos el planeta. Nuestro tipo de producción es una producción que justamente tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tiene que ver con justamente prácticas amigables y que intentamos reducir todo tipo de contaminación y generar otros tipos de parámetros de relaciones también de vinculación entre el consumidor, toda la cuestión que tiene que ver más con el comercio justo, y generar sistemas de comercialización de mercados de cercanía, donde no haya tanto gasto en traslado y por lo tanto en consumo de combustible, y empaquetamiento y todo lo que ello conlleva de la producción. Entonces, no es una cuestión que nosotros lo tengamos estudiado y que digamos, bueno, acá tenemos que guiarnos por estos objetivos, sino que ya los tenemos incorporados como parte de nuestra producción. Muchas veces se habla como la producción agroecológica si fuera algo nuevo. Hoy lo nuevo es que el capital se está apropiando de términos, pero la producción agroecológica es una producción ancestral, tradicional, que la revalorizamos, que le agregamos, podemos mejorarla y aportarle
y aportarles conocimiento de por qué hacemos lo que hacemos. Pero tiene que ver con una práctica ancestral. Y lo de la OIT, yo no sé si se referían a la parte del convenio 169, que está vinculado a las comunidades indígenas, o si es a otro. ¿Es a ese? Sí, es con relación a las comunidades indígenas. Sí, a eso. En el caso argentino, en la modificación de la Constitución del 94, ya se incorporó toda la cuestión de la legislación en relación a las comunidades indígenas. Entonces, ya no es una cuestión que se esté utilizando dentro de la legislación argentina o en la defensa de un territorio, porque directamente lo que se usa es la legislación argentina, que ya reconoce la comunidad comunitaria para las comunidades indígenas. Ahora la lucha que nosotros estamos dando tiene que ver con el reconocimiento justamente de los derechos campesinos y que se puedan reconocer la propiedad comunitaria para las comunidades campesinas, porque bueno, muchas veces vivimos en el mismo territorio, tenemos las mismas prácticas culturales, estamos al lado, pero si es campesina, no le reconocemos el derecho a la tierra y la que desalojemos, pero si es indígena, se reconoce indígena, sí, ¿no? Y en el caso mío hay una ruta por medio que divide el territorio indígena del territorio campesino. Y el caso justamente con la empresa española, tiene que ver con eso. Y el tema, como dicen los compañeros, bueno, pero si la posesión, los derechos, historia, los ejercemos de un lado y del otro. Los animales se cruzan la ruta de un lado y del otro, se producen cuando hay agua de un lado, cuando hay agua del otro. Pero como justamente la ruta esa marca donde un territorio termina del otro, es casi algo paradójico, ¿no? Pero bueno, en relación a eso, en el caso argentino, la modificación de la Constitución y el reconocimiento hizo que el convenio de la OIT ya no se estuviera como aplicando. Muchas gracias, Lena. La verdad que súper interesante y creo que esta posibilidad de las preguntas han sido preguntas muy detalladas, ¿no? Muy profundas incluso algunas, y también la forma en que las has respondido me parece que nos dio muchísimos más elementos para ir entendiendo tanto el caso de ustedes específico como también cómo estas mismas situaciones ocurren, como mencionaban muchos compañeros en el chat, en otros países, en otras regiones. Dado que estamos llegando a los minutos de conclusión, que ahora te íbamos a pedir si nos podías hacer una conclusión, Lena, de este primer día, y mañana nos volvemos a encontrar para el segundo día. Lo que les queríamos pedir, que aquellas preguntas y temas, reflexiones, comentarios que les parezcan importantes, que aprovechemos a colgarlas en el foro de la plataforma para poder seguir interactuando tanto entre nosotros, entre los participantes ahí, como también Lena, que también te habilitaremos también para que puedas también responder, porque muchas seguramente irán directamente a vos por tu exposición. Y bueno, mañana la idea sería encontrarnos y hacer trabajo en grupo, para lo cual Lena nos ha preparado algunas consignas para empezar a conocernos en grupos más pequeños que el Zoom nos lo permite. Y para eso, si bien se los vamos a recordar en el chat, mañana les íbamos a pedir, porque los primeros grupos los haremos por idioma español y portugués para facilitar el primer día de encuentro, ¿no? De empezar a conocernos. Si antes del nombre pueden poner aquellos que son de habla hispana mañana cuando ingresen, la E, y aquellos que son de habla portuguesa, la P, de manera que nos permita organizarnos mejor mientras vamos entrando mañana, cómo ir armando los grupos para que poder entendernos mejor. Así que por nuestra parte, Elena, muchísimas gracias, y bueno, queríamos si nos podés dar
algunas últimas palabras de conclusiones que, bueno, mañana retomaremos. Sí, sobre todo, bueno, estos espacios me parece que son fundamentales porque el intercambio y el intercambio que se da, el ejercicio también de exponer, de contar nuestras experiencias enriquece, no solamente a ustedes, sino también a nosotros. Veo ahí el chat con 31 chat, 33 ahora, para poder ver, me imagino que son todas también preguntas y que son cuestiones que podremos ir resolviendo mañana. Quizás tiene que ver con justamente eso, a veces tenemos tierra y hay que defenderla, y quienes no tenemos tierra tenemos que tener el desafío de poder luchar para poder tenerla. Así que digo, y sobre todo también veo que hay un montón de gente que participa de organizaciones, que acompaña comunidades, y eso es lo más importante, ¿no? Digo, el hecho de poder sentir de que no estamos solas las organizaciones campesinas en esta lucha, sino que hay muchos más que están trabajando a codo con nosotros. Muchas gracias, Lena. Y bueno, nos despedimos hasta mañana. Un saludo latinoamericano a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, mañana los